¿Alguna vez te has preguntado si lo que nos han contado sobre la muerte de Jesús es realmente toda la verdad? Tal vez sientas que algo en esta historia se ha dejado de lado, que hay una verdad más profunda que ha permanecido oculta durante siglos. ¿Te imaginas qué sería descubrir ese secreto y cómo eso podría cambiar para siempre tu perspectiva sobre la fe, la espiritualidad y el propósito de la vida? Este es un tema que no solo desafía las creencias que hemos heredado, sino que también tiene el poder de abrir nuestros ojos a una nueva realidad, una que quizás nunca antes habíamos considerado. En este video, vamos a explorar juntos una revelación que ha sido guardada en las sombras de la historia por generaciones. El propio Papa Francisco ha comenzado a hablar sobre este misterio, rompiendo un silencio que ha perdurado durante siglos. ¿Estás preparado para descubrir lo que ha sido escondido todo este tiempo? Si te interesa conocer el verdadero propósito detrás de la crucifixión de Jesús, si quieres comprender lo que realmente sucedió en esos momentos finales, entonces te invito a quedarte hasta el final de este video. Lo que estás a punto de escuchar podría sacudir tu entendimiento sobre lo que siempre has creído, y antes de que continuemos, quiero que pienses en algo. A lo largo de la historia, hemos sido condicionados a aceptar ciertos relatos sin cuestionar. ¿Y si lo que te han enseñado no es toda la verdad? ¿Y si hay una versión de la historia que está destinada a transformar tu vida y tu conexión con lo divino? No te quedes con la duda, abre tu mente a lo que vamos a revelar. Si ya estás preparado para profundizar en estas verdades ocultas, asegúrate de darle un me gusta a este video, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras próximas revelaciones. Vamos a desenterrar lo que ha estado guardado por siglos y juntos descubriremos el verdadero significado de la muerte de Jesús. Comencemos este viaje de conocimiento, uno que no solo desafía la narrativa común, sino que también podría ofrecerte una nueva forma de ver tu propia vida y espiritualidad. Prepárate porque lo que vamos a explorar hoy no es una simple lección de historia. Vamos a hablar de un conocimiento que ha permanecido en las sombras, de textos prohibidos, de una verdad que podría cambiarlo todo. Pero ten cuidado, porque una vez que sepas esto, no podrás ver la historia de la misma manera. Así que, si estás listo para descubrir lo que el Papa Francisco ha comenzado a revelar sobre la verdadera naturaleza de la muerte de Jesús, quédate con nosotros hasta el final. En los próximos minutos, te guiaremos a través de una serie de revelaciones sorprendentes. Veremos cómo algunos textos que han sido eliminados de la Biblia, como el Evangelio de Tomás y el libro de Enoc, contienen pistas que nos ayudan a entender el verdadero propósito de la crucifixión. Estos textos, durante mucho tiempo, han sido considerados peligrosos para la doctrina tradicional, y no es casualidad que hayan sido ocultados durante siglos. Ahora, es el momento de descubrirlos. Por último, antes de comenzar con los detalles más profundos, quiero que te tomes un momento para reflexionar. ¿Qué harías si descubrieras que toda tu vida has tenido el poder de acceder a una verdad más elevada? ¿Cómo te sentirías si supieras que hay algo más grande esperándote, algo que podría cambiar tu forma de ver el mundo y tu conexión con lo divino? Quédate con nosotros, porque esta verdad que ha sido ocultada por siglos, hoy será revelada. Desde tiempos inmemoriales, la crucifixión de Jesús ha sido entendida como un acto de sacrificio por los pecados de la humanidad. Sin embargo, ¿qué pasaría si te dijéramos que esto es solo una parte de la historia, y que hay una verdad más profunda que no nos han contado? A lo largo de este video, exploraremos la posibilidad de que la muerte de Jesús no fue simplemente un acto de redención, sino un evento cósmico con implicaciones espirituales que trascienden el entendimiento humano. El Papa Francisco, en sus recientes declaraciones, ha sugerido que la crucifixión fue parte de un plan mucho mayor, un secreto cósmico que podría redefinir nuestra comprensión de la vida y la muerte. Según él, este acto no fue solo un sacrificio físico, sino una clave para liberar a la humanidad de un ciclo espiritual de ignorancia y miedo. Jesús sabía desde el principio que su muerte tenía un significado oculto, uno que solo ahora estamos comenzando a desvelar. Esta revelación está en línea con antiguos textos prohibidos, como el Evangelio de Tomás y el libro de Enoc. Estos documentos, que fueron deliberadamente excluidos de la Biblia, contienen enseñanzas que sugieren que Jesús no solo vino a salvar a la humanidad de sus pecados, sino a recordarnos nuestra propia naturaleza divina.
Estos textos hablan de una verdad interna que ha sido distorsionada a lo largo de los siglos, una verdad que apunta a que la muerte no es el fin, sino un renacimiento. Pero, ¿por qué se ha mantenido esta verdad en secreto durante tanto tiempo? Según algunas teorías, el Vaticano ha evitado revelar esta información porque temía perder el control sobre las masas. Si las personas supieran que son divinas por naturaleza, el sistema de poder que ha dominado durante siglos podría derrumbarse. Este control ha sido mantenido a través del miedo, haciendo que las personas dependan de las instituciones religiosas para su salvación en lugar de buscar su propio poder espiritual interno. Cuando miramos más de cerca los textos prohibidos, encontramos que contienen enseñanzas que desafían las interpretaciones tradicionales de la Biblia. Por ejemplo, en el Evangelio de Tomás, Jesús dice, "El reino de Dios está dentro de vosotros", lo que sugiere que no necesitamos intermediarios para conectarnos con lo divino. Esta enseñanza ha sido suprimida porque, si las personas realmente comprendieran su significado, podrían liberarse del control externo y descubrir su verdadero poder interno. El libro de Enoc también arroja luz sobre esta revelación. Este antiguo texto habla de ángeles caídos que trajeron conocimientos prohibidos a la humanidad. Según el Papa Francisco, estos conocimientos contienen pistas sobre el verdadero propósito de la crucifixión. Jesús vino a restaurar el conocimiento divino que los ángeles caídos habían perdido, y su muerte fue un acto de liberación espiritual para toda la humanidad. Imagina por un momento que la crucifixión no fue solo un evento histórico, sino una apertura a una nueva conciencia. Jesús, al morir en la cruz, estaba mostrándonos el camino hacia una transformación interna, un camino que todos podemos seguir si comprendemos sus enseñanzas ocultas. Esta idea de la muerte como un renacimiento espiritual es una de las claves para entender el verdadero propósito de la crucifixión. En resumen, la crucifixión de Jesús no fue solo un sacrificio físico, sino un acto espiritual destinado a despertar a la humanidad de su ignorancia espiritual. A través de su muerte, Jesús nos mostró un modelo para nuestra propia evolución interna, un viaje que todos podemos emprender si comprendemos sus enseñanzas ocultas. ¿Estás preparado para abrir tu mente a esta nueva comprensión de la crucifixión? Quédate con nosotros, porque en las próximas partes exploraremos aún más profundamente estas verdades ocultas. Uno de los elementos clave en esta revelación son los textos que durante siglos han sido excluidos de la Biblia. Estos documentos, conocidos como apócrifos, ofrecen una perspectiva completamente diferente sobre la vida y muerte de Jesús. Entre ellos, los más importantes para entender el verdadero propósito de la crucifixión son el Evangelio de Tomás y el libro de Enoc. Ambos textos nos invitan a ver a Jesús de una manera radicalmente diferente, como alguien que no solo vino a salvarnos, sino a revelarnos un camino hacia la iluminación espiritual. El Evangelio de Tomás es uno de los textos más misteriosos y enigmáticos que se han descubierto. En él, Jesús no habla en las parábolas convencionales que encontramos en los evangelios canónicos, sino que ofrece enseñanzas profundas sobre la naturaleza interna del ser humano. Una de las frases más impactantes que encontramos en este evangelio es cuando Jesús dice, "El reino de Dios no vendrá con señales visibles, porque el reino de Dios está dentro de vosotros". Esta afirmación sugiere que el verdadero poder no está en las instituciones externas, sino en nuestro propio ser interior. Por otro lado, el libro de Enoc, un antiguo texto judío, también contiene revelaciones sorprendentes. En este libro, se habla de ángeles caídos que descendieron a la tierra y compartieron conocimientos prohibidos con los humanos. Estos seres, conocidos como los vigilantes, fueron castigados por Dios por haber revelado secretos que no debían ser conocidos por la humanidad. Sin embargo, el Papa Francisco ha insinuado que estos conocimientos podrían ser la clave para entender el verdadero propósito de la crucifixión. Según esta teoría, Jesús vino a la tierra no solo para salvarnos de nuestros pecados, sino para restaurar el conocimiento divino que los ángeles caídos habían perdido. Su muerte en la cruz no fue simplemente un sacrificio físico, sino un acto cósmico que abrió una puerta espiritual para toda la humanidad. A través de su sacrificio, Jesús nos mostró un camino hacia la transformación espiritual, un camino que todos podemos seguir si comprendemos las enseñanzas ocultas en estos textos prohibidos. Pero, ¿por qué estos textos han sido ocultados durante tanto tiempo? La respuesta podría estar en el poder que estos conocimientos otorgan a las personas.
Si la humanidad comprendiera que tiene el poder de conectarse directamente con lo divino, sin necesidad de intermediarios, las instituciones religiosas perderían gran parte de su control sobre las masas. Este es uno de los motivos por los que estos textos han sido suprimidos durante siglos. A lo largo de la historia, la Iglesia ha mantenido un control estricto sobre la interpretación de las Escrituras. Solo los textos que apoyaban la doctrina oficial fueron incluidos en la Biblia, mientras que aquellos que ofrecían una perspectiva diferente fueron considerados heréticos y prohibidos. Sin embargo, a medida que más personas comienzan a cuestionar las narrativas tradicionales, estos textos prohibidos están saliendo a la luz nuevamente. El Evangelio de Tomás y el libro de Enoc nos ofrecen una visión radicalmente diferente de Jesús y su misión. En lugar de verlo simplemente como un Salvador que murió por nuestros pecados, estos textos nos invitan a verlo como un Maestro que vino a revelarnos nuestro propio poder divino. Su muerte en la cruz fue un acto simbólico destinado a despertar a la humanidad de su ignorancia espiritual y guiarnos hacia una mayor comprensión de nuestra verdadera naturaleza. La crucifixión de Jesús es uno de los eventos más importantes en la historia del cristianismo, pero ¿qué pasaría si lo que nos han contado no es toda la verdad? ¿Y si la verdadera razón detrás de su muerte ha sido ocultada durante siglos? En esta parte, vamos a profundizar en el verdadero propósito detrás de la crucifixión, según las revelaciones recientes del Papa Francisco y los textos apócrifos que han salido a la luz en los evangelios canónicos. La muerte de Jesús se presenta como un sacrificio por los pecados de la humanidad. Sin embargo, los textos apócrifos nos ofrecen una perspectiva diferente. En el Evangelio de Tomás, por ejemplo, Jesús no habla tanto de la salvación en términos tradicionales, sino de la iluminación espiritual. Según este Evangelio, Jesús vino a enseñarnos que el reino de Dios está dentro de nosotros y que todos tenemos el potencial de conectarnos con lo divino. Su muerte en la cruz, por lo tanto, no fue simplemente un sacrificio, sino una lección sobre la verdadera naturaleza del ser humano. Por otro lado, el libro de Enoc nos ofrece una visión cósmica de la crucifixión. En este texto, se habla de ángeles caídos que compartieron conocimientos prohibidos con la humanidad. Estos conocimientos, según el Papa Francisco, son clave para entender el verdadero propósito de la muerte de Jesús. Su sacrificio no solo fue un acto de redención, sino un intento de restaurar el conocimiento divino que había sido perdido. Jesús vino a mostrarnos el camino hacia una transformación espiritual, un camino que todos podemos seguir si comprendemos sus enseñanzas ocultas. Este enfoque más profundo de la crucifixión cambia por completo nuestra comprensión de la historia. Ya no se trata solo de un sacrificio físico, sino de una apertura a una nueva conciencia espiritual. Jesús, a través de su muerte, nos mostró que la verdadera salvación no está en seguir ciegamente los dogmas religiosos, sino en buscar dentro de nosotros mismos la conexión con lo divino. Esta es una enseñanza poderosa que ha sido suprimida durante siglos, pero que ahora está saliendo a la luz. El Papa Francisco, en sus recientes declaraciones, ha insinuado que esta verdad ha sido mantenida en secreto por generaciones debido al miedo de las instituciones religiosas a perder el control sobre las masas. Si las personas supieran que tienen el poder de conectarse directamente con lo divino, sin necesidad de intermediarios, las estructuras de poder que han dominado durante siglos se derrumbarían. Por eso, la verdadera enseñanza de Jesús ha sido distorsionada a lo largo de la historia. En lugar de enfocarnos en el sacrificio físico de Jesús, debemos centrarnos en el mensaje espiritual que nos dejó. Su muerte en la cruz fue un acto simbólico destinado a despertar a la humanidad de su ignorancia espiritual. Nos mostró que la muerte no es el fin, sino un renacimiento, una transformación interna que todos podemos experimentar si comprendemos su verdadera enseñanza. Los textos apócrifos, como el Evangelio de Tomás y el libro de Enoc, nos ofrecen las claves para entender esta enseñanza. Nos invitan a ver la crucifixión no como un acto de sufrimiento, sino como un modelo para nuestra propia evolución espiritual. Jesús no solo murió por nosotros, sino que nos mostró el camino hacia una mayor comprensión de nuestra verdadera naturaleza divina. A lo largo de los siglos, la crucifixión de Jesús ha sido presentada como un sacrificio por los pecados de la humanidad, pero pocos han profundizado en el significado más espiritual y oculto detrás de este evento. La interpretación común nos lleva a creer que la muerte de Jesús fue un acto de expiación,
pero si miramos más allá de la narrativa tradicional, descubrimos que su muerte contiene una enseñanza mucho más profunda. Esta enseñanza, oculta en las sombras de la historia, tiene el potencial de transformar no solo nuestra comprensión de la fe cristiana, sino también nuestra conexión con lo divino. La clave para comprender este misterio se encuentra en los textos apócrifos, como el Evangelio de Tomás, que nos invita a ver la crucifixión no como un final, sino como un proceso de transformación espiritual. Según este Evangelio, Jesús no murió solo para redimirnos, sino para enseñarnos el camino hacia una mayor conexión con lo divino. Su muerte y resurrección fueron un modelo para nuestra propia evolución espiritual. En lugar de enfocarnos solo en el sacrificio físico, debemos mirar más allá, hacia la lección espiritual que nos dejó. En el Evangelio de Tomás, Jesús dice que el reino de Dios está dentro de vosotros. Esta enseñanza sugiere que la verdadera divinidad no se encuentra en los rituales externos o en las instituciones religiosas, sino en el interior de cada uno de nosotros. La crucifixión, según esta perspectiva, fue un recordatorio de que todos podemos acceder a ese reino interno si comprendemos y seguimos las enseñanzas de Jesús. La muerte de Cristo, entonces, no fue solo un sacrificio, sino una puerta hacia una comprensión más profunda de nuestra propia naturaleza espiritual. Este mensaje ha sido suprimido durante siglos porque tiene el poder de liberar a las personas del control externo. Si comprendemos que la verdadera espiritualidad está dentro de nosotros y no depende de intermediarios, las instituciones religiosas perderían gran parte de su poder sobre la humanidad. Este es uno de los motivos por los que la verdad oculta detrás de la crucifixión ha sido deliberadamente mantenida en las sombras. Las enseñanzas de Jesús, tal como están presentadas en estos textos apócrifos, ofrecen un camino hacia la liberación espiritual, pero esta verdad ha sido distorsionada para mantener el control sobre las masas. Sin embargo, el Papa Francisco ha comenzado a romper el silencio. En sus recientes declaraciones, ha insinuado que la crucifixión de Jesús fue un evento cósmico con implicaciones espirituales que van más allá de lo que siempre nos han enseñado. Según el Papa, la muerte de Jesús no fue solo un sacrificio, sino un acto destinado a despertar a la humanidad de un ciclo de ignorancia y miedo. Su resurrección no solo fue una victoria sobre la muerte física, sino una demostración de que todos podemos superar nuestras propias limitaciones espirituales. Esta enseñanza es poderosa y, aunque ha sido suprimida, está comenzando a salir a la luz. Los textos apócrifos, como el Evangelio de Tomás y el libro de Enoc, contienen pistas que nos ayudan a entender el verdadero propósito de la crucifixión. Estos textos, que fueron considerados peligrosos por las autoridades religiosas de la época, ofrecen una visión radicalmente diferente de Jesús y su misión. No solo vino a redimirnos de nuestros pecados, sino a mostrarnos que todos tenemos el poder de acceder a una conciencia superior. La crucifixión, entonces, no fue solo un acto de sufrimiento, sino una enseñanza espiritual destinada a mostrarnos el camino hacia nuestra propia transformación. Si comprendemos esta verdad, podemos empezar a ver la muerte de Jesús no como un final trágico, sino como un renacimiento, un modelo para nuestra propia evolución interna. Al seguir las enseñanzas ocultas en estos textos, podemos liberarnos de las ataduras espirituales que nos han mantenido en la ignorancia durante siglos. En resumen, la crucifixión de Jesús contiene una enseñanza que ha sido ocultada durante mucho tiempo. A través de su muerte y resurrección, nos mostró que todos tenemos el poder de acceder a una mayor comprensión de lo divino y de nuestra propia naturaleza espiritual. Este es el verdadero propósito detrás de su sacrificio, y ahora, gracias a las recientes revelaciones del Papa Francisco y los textos apócrifos, esta verdad está comenzando a salir a la luz. ¿Estás listo para aceptar esta nueva comprensión de la crucifixión? El Evangelio de Tomás es uno de los textos más misteriosos y poderosos que se han descubierto. Durante mucho tiempo, este Evangelio fue excluido del canon bíblico, probablemente debido a sus enseñanzas radicales que desafiaban la autoridad de las instituciones religiosas. En lugar de presentar a Jesús como un Salvador que vino a redimir a la humanidad de sus pecados, el Evangelio de Tomás nos muestra a un Maestro espiritual que vino a revelarnos nuestra propia divinidad interna. Esta es una enseñanza que cambia completamente la forma en que entendemos la crucifixión y el propósito de la vida de Jesús. En este Evangelio, Jesús habla repetidamente de que el reino de Dios no está en algún lugar lejano o externo, sino dentro de cada uno de nosotros.
Una de las frases más poderosas de este texto es: el que busca debe seguir buscando hasta que encuentre, y cuando encuentre, se conmocionará, y cuando se conmocione, se maravillará y reinará sobre todo. Esta enseñanza sugiere que el verdadero poder espiritual no se encuentra en las instituciones externas, sino en la búsqueda interna. Jesús nos invita a buscar dentro de nosotros mismos, a descubrir nuestra propia conexión con lo divino. El Papa Francisco ha mencionado que la crucifixión de Jesús no fue solo un acto de sacrificio, sino una enseñanza sobre el proceso de transformación espiritual. Según esta perspectiva, la muerte de Jesús fue un ejemplo de cómo podemos superar nuestras propias limitaciones espirituales y despertar a una nueva conciencia. El Evangelio de Tomás apoya esta visión al mostrar a Jesús como un maestro que nos guía hacia nuestra propia divinidad interna, no como una figura distante a la que debemos adorar desde lejos. Sin embargo, esta enseñanza ha sido suprimida durante siglos. El Evangelio de Tomás fue deliberadamente excluido del canon bíblico porque su mensaje empoderaba a las personas, les mostraba que no necesitaban intermediarios para conectarse con lo divino. Las autoridades religiosas temían que si las personas comprendían esta verdad, perderían el control sobre ellas. Esta es una de las razones por las que este evangelio fue considerado herético y prohibido durante tanto tiempo, pero ahora, gracias a las recientes revelaciones del Papa Francisco, estas enseñanzas están comenzando a salir a la luz. El Papa ha insinuado que la verdadera misión de Jesús no era solo redimir a la humanidad, sino mostrarle cómo acceder a una conciencia superior. Su muerte en la cruz fue un acto simbólico destinado a enseñar a las personas que todos tenemos el poder de transformarnos espiritualmente, de renacer y conectarnos con nuestra verdadera naturaleza divina. Este es un mensaje radical que desafía las creencias tradicionales sobre la crucifixión. En lugar de ver la muerte de Jesús como un final trágico, debemos verla como el comienzo de un proceso de transformación espiritual que todos podemos experimentar. El Evangelio de Tomás nos muestra que Jesús no solo vino a redimirnos, sino a revelarnos el poder que tenemos dentro de nosotros mismos. El conocimiento oculto en este Evangelio tiene el poder de transformar la forma en que entendemos la espiritualidad. Nos invita a dejar de buscar respuestas externas y empezar a buscar dentro de nosotros mismos. La crucifixión, entonces, no fue solo un sacrificio, sino un modelo para nuestra propia evolución espiritual. Jesús nos mostró que la muerte no es el fin, sino un renacimiento, una oportunidad para despertar a una mayor comprensión de lo divino. En resumen, el Evangelio de Tomás nos ofrece una visión radicalmente diferente de la misión de Jesús. Nos invita a ver su crucifixión no como un acto de sufrimiento, sino como una enseñanza sobre la transformación espiritual. A través de su muerte, Jesús nos mostró que todos podemos acceder a una conciencia superior y descubrir el poder divino que llevamos dentro. ¿Estás listo para aceptar esta verdad y comenzar tu propio proceso de transformación espiritual? El libro de Enoc es otro texto apócrifo que contiene revelaciones sorprendentes sobre el verdadero propósito de la crucifixión de Jesús. A lo largo de la historia, este libro ha sido considerado peligroso por las autoridades religiosas debido a las enseñanzas que contiene. En lugar de enfocarse en la salvación de la humanidad de sus pecados, el libro de Enoc ofrece una visión cósmica de la muerte de Jesús, conectándola con antiguos secretos del universo y seres celestiales que han jugado un papel clave en la historia espiritual de la humanidad. Según el libro de Enoc, los ángeles caídos, conocidos como los vigilantes, descendieron a la tierra y compartieron conocimientos prohibidos con los humanos. Estos seres celestiales fueron castigados por Dios por revelar secretos que no debían ser conocidos por la humanidad. Sin embargo, el Papa Francisco ha insinuado que estos conocimientos prohibidos contienen claves importantes para entender el verdadero propósito de la crucifixión de Jesús. Según esta perspectiva, la muerte de Jesús no fue solo un acto de redención, sino una restauración del conocimiento divino que los ángeles caídos habían perdido. Este conocimiento, oculto durante siglos, está comenzando a salir a la luz gracias a las recientes declaraciones del Papa. Según él, la crucifixión de Jesús fue un evento cósmico destinado a abrir una puerta espiritual para toda la humanidad. A través de su sacrificio, Jesús nos mostró el camino hacia una mayor comprensión de nuestra propia naturaleza divina y del universo que nos rodea.
El libro de Enoc contiene pistas sobre este proceso de transformación espiritual, ofreciéndonos una nueva perspectiva sobre la muerte y resurrección de Jesús. La crucifixión, según el libro de Enoc, no fue solo un acto de sufrimiento, sino un evento cósmico con implicaciones espirituales que van más allá de lo que siempre hemos creído. Jesús no solo murió para salvarnos de nuestros pecados, sino para mostrarnos el camino hacia una conciencia superior, un camino que fue bloqueado por los vigilantes cuando compartieron sus conocimientos prohibidos con la humanidad. Su muerte fue una reapertura de las puertas espirituales que habían sido cerradas durante milenios, pero, ¿por qué este conocimiento ha sido suprimido durante tanto tiempo? La respuesta, según algunos estudiosos, es que las instituciones religiosas temían perder el control sobre las personas y descubrían que tenían el poder de conectarse directamente con lo divino. El conocimiento contenido en el libro de Enoc y otros textos apócrifos otorga a las personas la capacidad de acceder a una conciencia superior sin necesidad de intermediarios. Este es uno de los motivos por los que estos textos fueron considerados peligrosos y fueron eliminados de la narrativa oficial. El Papa Francisco ha insinuado que la humanidad está ahora en un momento en el que está lista para comprender estos secretos. La crucifixión de Jesús fue el comienzo de un proceso de transformación espiritual que está alcanzando su punto culminante en la actualidad. A través de su muerte, Jesús nos mostró que todos podemos acceder a una mayor comprensión del universo y de nuestra propia naturaleza divina. Esta es la verdad oculta que el Papa está comenzando a revelar y que podría cambiar para siempre nuestra comprensión de la fe cristiana. El libro de Enoc nos invita a ver la crucifixión no solo como un evento histórico, sino como un evento cósmico con implicaciones espirituales que van mucho más allá de lo que siempre hemos creído. Nos ofrece una visión de la muerte de Jesús como un acto destinado a liberar a la humanidad de un ciclo de ignorancia espiritual y a restaurar el conocimiento divino que se había perdido. Esta es una enseñanza poderosa que está comenzando a salir a la luz y que tiene el potencial de transformar nuestra comprensión de la vida, la muerte y la espiritualidad. El libro de Enoc presenta una de las historias más fascinantes y misteriosas de la tradición apócrifa, la historia de los vigilantes, un grupo de ángeles caídos que descendieron a la tierra y compartieron conocimientos prohibidos con los seres humanos. Estos ángeles, conocidos también como los caídos, son clave para entender una dimensión oculta de la crucifixión de Jesús que ha sido suprimida por siglos. Según el Papa Francisco y varios estudiosos contemporáneos, esta historia no solo enriquece nuestra comprensión de los textos sagrados, sino que también ofrece una nueva perspectiva sobre la misión y el sacrificio de Cristo. Los vigilantes, según el relato de Enoc, enseñaron a los humanos habilidades que no estaban destinados a poseer. Les revelaron secretos sobre la astronomía, la metalurgia, las armas, la hechicería y otros conocimientos que supuestamente estaban reservados para los seres celestiales. Este conocimiento, según el libro de Enoc, llevó a la corrupción de la humanidad y a la eventual intervención divina para castigar tanto a los ángeles caídos como a los humanos que habían sido corrompidos. La conexión con la crucifixión de Jesús, sin embargo, va mucho más allá de una simple transgresión de los límites divinos. El Papa Francisco ha insinuado que la muerte de Jesús no solo fue un acto de redención por los pecados, sino un evento cósmico que tiene sus raíces en el conocimiento prohibido revelado por los vigilantes. Jesús, según esta visión, vino a restaurar el equilibrio espiritual roto por estos ángeles caídos. Su sacrificio fue una apertura de las puertas espirituales que habían sido cerradas cuando los vigilantes fueron desterrados y el conocimiento prohibido quedó enterrado. De esta manera, la crucifixión no fue solo una redención moral, sino una restauración del orden espiritual cósmico. Los secretos revelados por los vigilantes también tienen una conexión directa con el despertar espiritual. Según el Papa Francisco y varias corrientes modernas de pensamiento espiritual, estos conocimientos prohibidos no solo corrompieron a la humanidad, sino que también ofrecieron una llave para comprender nuestra verdadera naturaleza. Jesús, a través de su muerte y resurrección, mostró cómo podemos utilizar ese conocimiento para trascender nuestras limitaciones físicas y espirituales, reconectándonos con nuestra verdadera esencia divina. Pero, ¿por qué estas enseñanzas han sido ocultadas durante tanto tiempo? Las instituciones religiosas, que han ejercido un control férreo sobre la interpretación de los textos sagrados, vieron en estos conocimientos una amenaza a su autoridad.
Si la humanidad descubría que podía acceder al poder divino directamente, sin intermediarios, el papel de las iglesias como guardianes de la verdad espiritual se vería drásticamente reducido. Este es uno de los motivos por los que los textos como el libro de Enoc fueron marginados y suprimidos durante siglos. El conocimiento prohibido de los vigilantes sigue siendo relevante hoy en día. El Papa Francisco, en su esfuerzo por modernizar ciertos aspectos de la Iglesia y ofrecer una interpretación más profunda de las Escrituras, ha comenzado a insinuar que el momento de desvelar estos secretos ha llegado. Según él, la humanidad está ahora en un punto de su evolución espiritual donde puede manejar este conocimiento sin caer en la corrupción, como ocurrió en el pasado. La crucifixión de Jesús, entonces, fue el primer paso en un proceso cósmico de despertar espiritual que está alcanzando su clímax en la actualidad. Uno de los aspectos más interesantes de los secretos de los vigilantes es que no solo se refieren a la naturaleza externa del mundo, sino también a la naturaleza interna del ser humano. Según algunos estudiosos, estos conocimientos prohibidos incluían verdades sobre la conciencia y la capacidad del ser humano para acceder a dimensiones espirituales superiores. Jesús, con su sacrificio, no solo nos mostró cómo superar la muerte física, sino también cómo reconectar con estos niveles más altos de existencia, bloqueados durante milenios. El papel de los vigilantes en la historia de la humanidad es, por lo tanto, más profundo de lo que parece a simple vista. No solo fueron agentes de corrupción, sino que también abrieron una puerta a un conocimiento que, en las manos correctas, puede ser la clave para el despertar espiritual. Jesús, según el Papa Francisco, vino a restaurar ese equilibrio, mostrándonos cómo usar ese conocimiento para nuestro crecimiento espiritual en lugar de nuestra destrucción. En resumen, la conexión entre los vigilantes, el conocimiento prohibido y la crucifixión de Jesús ofrece una nueva perspectiva sobre el propósito de su sacrificio. No fue solo un acto de redención moral, sino un evento cósmico destinado a restaurar el equilibrio espiritual y abrir el camino hacia una nueva era de conciencia y despertar. A medida que estas revelaciones continúan saliendo a la luz, podemos empezar a comprender la verdadera magnitud de la misión de Cristo en la tierra. La resurrección de Jesús es un evento fundamental en el cristianismo, representando la victoria sobre la muerte y la promesa de vida eterna para quienes creen en Él. Sin embargo, si observamos la resurrección desde la perspectiva de los textos apócrifos y las revelaciones modernas, como las del Papa Francisco, descubrimos un significado mucho más profundo, que va más allá de la mera resurrección física. La resurrección de Jesús es, en esencia, una lección sobre la transformación espiritual y la reconexión con lo divino, una enseñanza que ha sido suprimida durante siglos. Según el Evangelio de Tomás y otras fuentes apócrifas, la resurrección no debe entenderse solo como el retorno a la vida física, sino como una metáfora para el despertar espiritual que todos podemos experimentar. Jesús, a través de su resurrección, nos mostró que la muerte no es el final, sino un renacimiento, una oportunidad para trascender nuestras limitaciones terrenales y acceder a una nueva conciencia espiritual. Este mensaje, oculto durante siglos, está empezando a salir a la luz gracias a las recientes declaraciones del Papa. El Papa Francisco ha sugerido que la resurrección de Jesús no fue solo una demostración de poder divino, sino una enseñanza sobre la verdadera naturaleza de la existencia humana. Según esta interpretación, Jesús no solo resucitó físicamente, sino que también nos mostró cómo podemos nosotros mismos superar la muerte espiritual. La resurrección fue una invitación para que todos sigamos su ejemplo, despertando a nuestra verdadera naturaleza divina y trascendiendo las limitaciones de la vida terrenal. Esta enseñanza ha sido suprimida por las instituciones religiosas porque empodera a los individuos. Si las personas comprendieran que todos tienen el poder de resucitar espiritualmente, el papel de las iglesias como intermediarios entre lo divino y lo humano se vería gravemente debilitado. Este es uno de los motivos por los que la verdadera enseñanza detrás de la resurrección ha sido distorsionada a lo largo de los siglos, presentándose solo como un evento físico en lugar de una lección espiritual para toda la humanidad. El significado oculto de la resurrección también está relacionado con los textos apócrifos, como el libro de Enoc. Según este libro, los ángeles caídos, o vigilantes, compartieron con la humanidad conocimientos que estaban destinados a seres celestiales. Estos conocimientos incluían verdades sobre la naturaleza de la vida y la muerte, así como sobre la capacidad del ser humano para acceder a dimensiones espirituales superiores.
La resurrección de Jesús, según esta perspectiva, fue un acto destinado a restaurar ese conocimiento perdido y mostrar a la humanidad el camino hacia la vida eterna. En el Evangelio de Tomás, Jesús dice: «Cuando hagáis de los dos uno, os convertiréis en hijos del hombre». Esta enseñanza sugiere que la verdadera resurrección no es solo física, sino una transformación interna, una unificación de lo divino y lo humano dentro de nosotros mismos. La resurrección, entonces, es una metáfora para el proceso de despertar espiritual, en el que trascendemos nuestras limitaciones terrenales y nos reconectamos con nuestra naturaleza divina. Este mensaje es radical y desafía las creencias tradicionales sobre la resurrección. En lugar de centrarse solo en la victoria sobre la muerte física, debemos ver la resurrección como un modelo para nuestra propia transformación espiritual. Jesús no solo resucitó para mostrarnos su poder divino, sino para revelarnos que todos tenemos el potencial de experimentar ese mismo renacimiento espiritual si seguimos sus enseñanzas. La resurrección, entonces, no es solo un evento milagroso que ocurrió hace 2000 años, sino un proceso que todos podemos experimentar en nuestras propias vidas. Si comprendemos esta verdad, podemos empezar a ver la muerte no como el final, sino como una transición hacia una nueva forma de existencia. La resurrección de Jesús fue un recordatorio de que la vida eterna no es algo que ocurre después de la muerte, sino algo que podemos experimentar aquí y ahora, a través de la transformación espiritual. En resumen, el verdadero significado de la resurrección de Jesús va mucho más allá de lo que siempre hemos creído. A través de su resurrección, nos mostró que todos podemos superar nuestras propias limitaciones terrenales y acceder a una conciencia superior. Este es el verdadero propósito de la resurrección, y ahora, gracias a las revelaciones del Papa Francisco y los textos apócrifos, esta verdad está comenzando a salir a la luz. ¿Estás listo para aceptar esta nueva comprensión de la resurrección? A lo largo de la historia, la crucifixión de Jesús ha sido vista principalmente como un sacrificio físico por los pecados de la humanidad. Sin embargo, si examinamos este evento desde una perspectiva más profunda, podemos ver que la crucifixión también fue un modelo para el despertar espiritual. Jesús no solo murió para redimirnos, sino para mostrarnos un camino hacia la transformación interna, un camino que todos podemos seguir si comprendemos sus enseñanzas ocultas. El concepto de despertar espiritual ha sido central en muchas tradiciones religiosas y filosóficas, pero en el cristianismo ha sido eclipsado por la narrativa de la redención a través del sufrimiento físico. Sin embargo, los textos apócrifos, como el Evangelio de Tomás y el libro de Enoc, nos ofrecen una visión diferente. Estos textos nos muestran que la crucifixión no fue solo un sacrificio, sino una enseñanza sobre cómo todos podemos morir a nuestras viejas formas de ser y renacer a una nueva vida espiritual. Jesús, a través de su muerte en la cruz, nos mostró cómo podemos trascender nuestras propias limitaciones. Su crucifixión fue un acto simbólico que nos invita a seguir su ejemplo, a morir a nuestra vieja vida de ignorancia espiritual y a renacer en una nueva comprensión de nuestra verdadera naturaleza. Este es el verdadero despertar espiritual, y la crucifixión es el modelo para alcanzar esa transformación. Este mensaje ha sido suprimido durante siglos porque desafía las estructuras de poder establecidas por las instituciones religiosas. Si las personas comprendieran que no necesitan intermediarios para acceder a lo divino, las iglesias perderían gran parte de su control sobre las masas. Este es uno de los motivos por los que las enseñanzas más profundas de Jesús, como se encuentran en los textos apócrifos, han sido suprimidas y marginadas a lo largo de la historia. La crucifixión, entonces, no fue solo un sacrificio físico, sino un modelo para el despertar espiritual que todos podemos experimentar. Jesús nos mostró que la verdadera resurrección no es solo física, sino espiritual. Al morir en la cruz, nos invitó a morir a nuestras viejas formas de ser, a dejar atrás nuestras limitaciones y a renacer a una nueva vida de comprensión y conexión con lo divino. Este es el verdadero significado de la crucifixión y es un mensaje que ha sido ocultado durante siglos. Sin embargo, gracias a las recientes revelaciones del Papa Francisco y al redescubrimiento de los textos apócrifos, esta verdad está comenzando a salir a la luz. A medida que más personas empiezan a cuestionar las narrativas tradicionales, la verdadera enseñanza de Jesús está siendo revelada. Su muerte en la cruz fue una invitación para que todos despertemos a nuestra verdadera naturaleza divina. El despertar espiritual es, por lo tanto, el propósito último de la crucifixión.
Jesús no solo murió para redimirnos de nuestros pecados, sino para mostrarnos cómo podemos renacer espiritualmente y acceder a una mayor comprensión de lo divino. Este es el modelo que nos dejó, y si lo seguimos, podemos experimentar nuestra propia resurrección espiritual, una transformación interna que nos permitirá vivir una vida más plena y conectada con nuestra verdadera naturaleza. En resumen, la crucifixión de Jesús es mucho más que un sacrificio físico. Es un modelo para el despertar espiritual, una invitación para que todos sigamos su ejemplo y experimentemos nuestra propia transformación interna. A través de su muerte, Jesús nos mostró el camino hacia una nueva vida de comprensión y conexión con lo divino, y ahora, gracias a las revelaciones modernas, esta verdad está comenzando a salir a la luz. ¿Estás listo para aceptar este llamado y comenzar tu propio proceso de despertar espiritual? Antes de continuar con las sorprendentes revelaciones que estamos explorando, quiero invitarte a que tomes un momento para reflexionar. Lo que estamos descubriendo en este video tiene el poder de transformar no solo la forma en que ves la crucifixión y la resurrección de Jesús, sino también tu propia vida espiritual. Si hasta ahora esta información te ha hecho cuestionar lo que siempre has creído, o si sientes que estás a punto de entender algo más profundo, este es el momento perfecto para tomar acción. No te pierdas ni un solo detalle de esta increíble jornada de descubrimiento espiritual. Si aún no lo has hecho, te invito a que te suscribas a nuestro canal, le des me gusta a este video y actives la campanita para que seas el primero en enterarte cuando subamos nuevos contenidos. Hay mucho más por venir, y cada nueva revelación puede ser el paso que necesitas para avanzar en tu propio camino de iluminación espiritual. Además, comparte este video con aquellas personas que creas que necesitan escuchar este mensaje. Si conoces a alguien que busca respuestas, que se siente desconectado de lo espiritual o que quiere entender más profundamente el propósito de la vida, este contenido puede ser el inicio de una conversación que cambie su vida. Juntos, podemos seguir desenterrando estos secretos que han estado ocultos por siglos. Acompáñanos en esta misión de descubrimiento y crecimiento espiritual. Ahora, sigamos con más revelaciones que transformarán tu visión de la crucifixión y el despertar espiritual. En muchos de los textos sagrados, Jesús habla del reino de Dios. Durante siglos, esta idea ha sido interpretada como una promesa de vida después de la muerte o una realidad que se manifestará en el futuro. Sin embargo, si analizamos esta enseñanza desde una perspectiva más espiritual, especialmente a través de los textos apócrifos como el Evangelio de Tomás, descubrimos que el reino de Dios no es algo externo o lejano, sino una realidad presente y accesible aquí y ahora. En el Evangelio de Lucas, Jesús dice, "El reino de Dios está dentro de vosotros". Esta afirmación ha sido malinterpretada o ignorada durante mucho tiempo, pero si la tomamos en su verdadero sentido, entendemos que el reino de Dios es una metáfora para el estado de iluminación espiritual que todos podemos alcanzar. No es un lugar físico al que iremos después de morir, sino un estado de conciencia al que podemos acceder mientras estamos vivos. Esta es una de las claves para comprender el verdadero propósito de la crucifixión y la resurrección de Jesús. Jesús, a través de su sacrificio, nos mostró cómo acceder a este reino interno. Su muerte en la cruz no fue solo un acto de sufrimiento, sino una lección sobre cómo podemos morir a nuestras viejas formas de ser y renacer a una nueva vida espiritual. El reino de Dios es, en esencia, el estado de unidad con lo divino que podemos alcanzar cuando trascendemos nuestras limitaciones terrenales y nos reconectamos con nuestra verdadera naturaleza. Esta enseñanza ha sido suprimida porque empodera a los individuos. Si las personas comprendieran que el reino de Dios está dentro de ellas, las estructuras de poder que dependen de la autoridad externa se verían debilitadas. Este es uno de los motivos por los que esta verdad ha sido distorsionada y presentada como algo que solo se puede alcanzar después de la muerte. Sin embargo, los textos apócrifos y las recientes revelaciones del Papa Francisco están comenzando a desvelar esta verdad oculta. El reino de Dios no es una recompensa futura, sino una realidad presente que todos podemos experimentar si seguimos el camino que Jesús nos mostró. Su crucifixión fue un modelo para esta transformación interna y su resurrección fue una demostración de que todos podemos renacer a una nueva vida de comprensión espiritual. Esta es la verdadera enseñanza detrás del reino de Dios y es una enseñanza que tiene el poder de transformar nuestra comprensión de la vida y la espiritualidad.
El Papa Francisco ha comenzado a hablar sobre la necesidad de reinterpretar las enseñanzas de Jesús en un contexto más espiritual y menos literal. Según él, la verdadera misión de Jesús fue mostrarnos cómo alcanzar este estado de unidad con lo divino, cómo acceder al reino de Dios que está dentro de cada uno de nosotros. La crucifixión, entonces, no fue solo un sacrificio, sino una lección sobre el proceso de despertar espiritual que todos podemos experimentar. Esta visión del reino de Dios como una realidad presente y accesible es radical y desafía las creencias tradicionales. Sin embargo, es una enseñanza que ofrece una profunda comprensión de nuestra propia naturaleza y del propósito de la vida. Si comprendemos que el reino de Dios está dentro de nosotros, podemos empezar a vivir una vida más plena y conectada, una vida en la que trascendemos las limitaciones del mundo material y nos reconectamos con lo divino. En resumen, el reino de Dios no es algo que ocurra después de la muerte, sino un estado de conciencia que podemos experimentar aquí y ahora. A través de su crucifixión y resurrección, Jesús nos mostró cómo acceder a este reino, y esta es la verdadera enseñanza que ha sido suprimida durante siglos. Ahora, gracias a las revelaciones modernas, esta verdad está comenzando a salir a la luz. ¿Estás listo para aceptar esta nueva comprensión del reino de Dios y comenzar tu propio proceso de despertar espiritual? A lo largo de la historia, la crucifixión de Jesús ha sido presentada como el sacrificio definitivo, un acto destinado a redimir a la humanidad de sus pecados. Esta narrativa ha sido la piedra angular del cristianismo durante siglos, pero si miramos más allá de la interpretación tradicional, descubrimos que este sacrificio tiene un significado mucho más profundo. La idea de la redención a través del sacrificio no solo se refiere a la salvación física o moral, sino que también es una metáfora para el proceso de transformación espiritual que todos podemos experimentar. El sacrificio de Jesús en la cruz simboliza la muerte de la vieja vida, de las limitaciones y del ego, para dar paso a una nueva vida de conexión con lo divino. En este sentido, la crucifixión no es solo un evento histórico, sino una enseñanza sobre el proceso que todos debemos atravesar si queremos alcanzar un estado de despertar espiritual. A través de su sacrificio, Jesús nos mostró que el camino hacia la redención no pasa por el sufrimiento físico, sino por la transformación interna. El Papa Francisco, en sus recientes reflexiones, ha señalado que la redención no debe entenderse solo en términos de salvación del pecado, sino como un proceso de reconciliación con nuestra verdadera naturaleza. Según él, Jesús no vino solo a redimirnos de nuestras faltas, sino a mostrarnos cómo podemos liberarnos de nuestras limitaciones espirituales y acceder a una conciencia superior. La crucifixión, entonces, es una metáfora para el proceso de dejar atrás el ego y renacer en una vida de comprensión y conexión espiritual. Este concepto de sacrificio y redención ha sido distorsionado por las instituciones religiosas a lo largo de los siglos. La narrativa tradicional nos lleva a creer que debemos sufrir para ser redimidos, que el dolor es necesario para alcanzar la salvación. Sin embargo, los textos apócrifos, como el Evangelio de Tomás y el libro de Enoc, nos muestran una visión diferente. En lugar de enfocarse en el sufrimiento, estos textos hablan de la transformación interna como el verdadero camino hacia la redención. El sacrificio de Jesús, entonces, no debe ser visto solo como un acto de sufrimiento físico, sino como un modelo para nuestra propia evolución espiritual. A través de su muerte, Jesús nos mostró cómo podemos dejar atrás nuestras limitaciones y renacer a una nueva vida de comprensión y conexión con lo divino. Este es el verdadero significado de la redención, y es un mensaje que ha sido suprimido porque empodera a los individuos, dándoles las herramientas para acceder directamente a su poder espiritual. El Papa Francisco ha mencionado que uno de los grandes desafíos de la Iglesia moderna es reinterpretar el concepto de redención de una manera que sea más relevante para las personas de hoy. Según él, la verdadera redención no se trata solo de salvarnos del pecado, sino de ayudarnos a despertar a nuestra verdadera naturaleza divina. Este es el proceso que Jesús nos mostró con su sacrificio en la cruz, un camino de transformación interna que nos lleva a una vida más plena y espiritual. La redención, entonces, no es algo que se nos otorga pasivamente, sino un proceso activo en el que todos podemos participar. A través de su sacrificio, Jesús nos invitó a seguir su ejemplo y a experimentar nuestra propia transformación interna.
Este es el verdadero propósito de la crucifixión y es una enseñanza que ha sido distorsionada para mantener a las personas en un estado de dependencia de las instituciones religiosas. Si comprendemos esta verdad, podemos empezar a ver la redención no como algo que ocurre después de la muerte, sino como un proceso que podemos experimentar aquí y ahora. La crucifixión de Jesús fue un acto simbólico destinado a mostrarnos el camino hacia la liberación espiritual. A través de su sacrificio, nos mostró cómo podemos dejar atrás nuestras limitaciones y renacer en una nueva vida de comprensión y conexión con lo divino. En resumen, el simbolismo del sacrificio y la redención es mucho más profundo de lo que siempre nos han enseñado. A través de su crucifixión, Jesús nos mostró un camino hacia la transformación espiritual, un proceso que todos podemos experimentar si dejamos atrás nuestras viejas formas de ser y renacemos a una nueva vida. Esta es la verdadera enseñanza de la redención, y ahora, gracias a las revelaciones del Papa Francisco y los textos apócrifos, esta verdad está comenzando a salir a la luz. Uno de los conceptos más poderosos que surge de la crucifixión de Jesús es la idea de la muerte como un renacimiento espiritual. En la narrativa tradicional, la muerte de Jesús en la cruz es vista como un sacrificio final y absoluto, pero si analizamos este evento desde una perspectiva más espiritual, descubrimos que la crucifixión es, en realidad, una metáfora para el proceso de transformación interna que todos podemos experimentar. La muerte física, en este contexto, es solo el primer paso hacia un renacimiento espiritual más profundo. El Papa Francisco ha hablado sobre la necesidad de reinterpretar la crucifixión no solo como un evento histórico, sino como una enseñanza sobre el proceso de morir a las viejas formas de ser y renacer a una nueva vida de comprensión espiritual. Según él, la muerte de Jesús en la cruz no fue solo un acto de sufrimiento, sino una lección sobre cómo todos podemos trascender nuestras limitaciones y acceder a una mayor conciencia espiritual. Este es el verdadero significado del sacrificio de Cristo. En los textos apócrifos, como el Evangelio de Tomás, encontramos una enseñanza similar. Jesús habla de la muerte no como un final, sino como una transición hacia una nueva forma de existencia. El que haya encontrado el mundo, y se haya convertido en rico, renuncia al mundo, dice en este Evangelio, sugiriendo que el verdadero renacimiento espiritual solo ocurre cuando dejamos atrás nuestras ataduras terrenales y nos abrimos a una nueva comprensión de la vida y la espiritualidad. Esta es la enseñanza oculta detrás de la crucifixión. Este concepto de la muerte como renacimiento también está presente en el libro de Enoc. En este texto, los ángeles caídos, o vigilantes, trajeron conocimientos prohibidos que corrompieron a la humanidad, pero también abrieron la puerta a una nueva comprensión del cosmos y de la naturaleza divina. Jesús, a través de su muerte y resurrección, mostró cómo podemos utilizar este conocimiento para trascender nuestras limitaciones y renacer a una nueva vida espiritual. Este es el proceso que todos podemos seguir si comprendemos las enseñanzas ocultas detrás de la crucifixión. La muerte, entonces, no es algo que debemos temer, sino un paso necesario en el proceso de transformación espiritual. Jesús, a través de su sacrificio, nos mostró que la verdadera vida comienza cuando dejamos atrás nuestras viejas formas de ser y nos abrimos a una nueva comprensión de lo divino. Este es el renacimiento espiritual que todos podemos experimentar si seguimos su ejemplo. La crucifixión no fue solo un acto de sufrimiento, sino una lección sobre cómo todos podemos morir a nuestras limitaciones y renacer a una nueva vida de comprensión espiritual. Este mensaje ha sido suprimido porque desafía las creencias tradicionales sobre la muerte y el sufrimiento. Las instituciones religiosas nos han enseñado a temer la muerte y a ver el sufrimiento como una parte necesaria de la redención. Sin embargo, los textos apócrifos y las recientes revelaciones del Papa Francisco nos muestran que la muerte es, en realidad, un renacimiento, una oportunidad para trascender nuestras limitaciones y acceder a una nueva forma de vida espiritual. El Papa Francisco ha señalado que una de las grandes lecciones de la crucifixión es que la muerte no es el final, sino un nuevo comienzo. Según él, la verdadera enseñanza de Jesús es que todos podemos renacer a una nueva vida si seguimos su ejemplo. La crucifixión, entonces, es una metáfora para el proceso de transformación interna que todos debemos experimentar si queremos alcanzar una mayor comprensión de nuestra propia naturaleza divina. En resumen, la muerte como renacimiento espiritual es uno de los conceptos clave detrás de la crucifixión de Jesús.
A través de su sacrificio, nos mostró que la verdadera vida comienza cuando dejamos atrás nuestras limitaciones terrenales y nos abrimos a una nueva comprensión de lo divino. Este es el proceso de renacimiento espiritual que todos podemos experimentar y es una enseñanza que ha sido suprimida durante siglos. Ahora, gracias a las revelaciones modernas, esta verdad está comenzando a salir a la luz. Una de las grandes revelaciones que surge de la interpretación más profunda de la crucifixión de Jesús es la conexión entre su sacrificio y la resurrección interna que todos podemos experimentar. En la narrativa tradicional, la crucifixión y la resurrección de Jesús son vistos como eventos separados. Uno es el sacrificio por los pecados y el otro, la victoria sobre la muerte. Sin embargo, si miramos más allá de esta interpretación, descubrimos que ambos eventos están profundamente conectados y que juntos forman un modelo para nuestra propia evolución espiritual. El Papa Francisco ha hablado sobre la necesidad de reinterpretar la resurrección no solo como un evento físico, sino como una metáfora para el renacimiento espiritual que todos podemos experimentar. Según él, la resurrección de Jesús no fue solo una demostración de poder divino, sino una lección sobre cómo todos podemos superar nuestras propias limitaciones y acceder a una mayor comprensión de lo divino. La crucifixión, entonces, no fue solo un sacrificio, sino el primer paso hacia este proceso de transformación interna. En los textos apócrifos, como el Evangelio de Tomás, encontramos enseñanzas que respaldan esta idea. Jesús no habla de la resurrección como un evento físico separado, sino como una experiencia interna que todos podemos vivir. Cuando hagáis de los dos uno, os convertiréis en hijos del hombre, dice en este Evangelio, sugiriendo que la verdadera resurrección no es solo física, sino una unificación de lo divino y lo humano dentro de nosotros mismos. Este es el proceso de resurrección interna que la crucifixión de Jesús simboliza. Este concepto también está presente en el libro de Enoc, donde se habla de la muerte no como un final, sino como una transición hacia una nueva forma de existencia. Los ángeles caídos compartieron conocimientos que, aunque peligrosos, también ofrecieron la clave para comprender nuestra verdadera naturaleza. Jesús, a través de su crucifixión y resurrección, nos mostró cómo podemos utilizar este conocimiento para renacer a una nueva vida de comprensión espiritual. Esta es la verdadera conexión entre la crucifixión y la resurrección interna. La crucifixión, entonces, no fue solo un sacrificio por los pecados, sino un modelo para nuestra propia evolución espiritual. A través de su muerte, Jesús nos mostró cómo podemos morir a nuestras viejas formas de ser y renacer a una nueva vida de comprensión espiritual. La resurrección no es solo un evento físico, sino un proceso interno que todos podemos experimentar si seguimos las enseñanzas ocultas detrás de la crucifixión. Este mensaje ha sido suprimido porque desafía las creencias tradicionales sobre la redención y la resurrección. Las instituciones religiosas nos han enseñado a ver la resurrección como un evento milagroso que solo ocurrió una vez, pero los textos apócrifos y las recientes revelaciones del Papa Francisco nos muestran que la resurrección es un proceso continuo que todos podemos experimentar. La crucifixión y la resurrección están conectadas en un ciclo de muerte y renacimiento que nos invita a trascender nuestras limitaciones y acceder a una nueva forma de existencia. El Papa Francisco ha señalado que la verdadera enseñanza de Jesús es que todos podemos resucitar internamente si seguimos su ejemplo. La crucifixión fue el primer paso hacia este proceso de transformación espiritual y la resurrección fue la culminación de ese viaje. Si comprendemos esta verdad, podemos empezar a ver la resurrección no como un evento aislado, sino como un modelo para nuestra propia evolución espiritual. En resumen, la conexión entre la crucifixión y la resurrección interna es clave para entender el verdadero propósito del sacrificio de Jesús. A través de su muerte y resurrección, nos mostró cómo podemos morir a nuestras viejas formas de ser y renacer a una nueva vida de comprensión espiritual. Este es el proceso de resurrección interna que todos podemos experimentar y es una enseñanza que ha sido suprimida durante siglos. Ahora, gracias a las revelaciones modernas, esta verdad está comenzando a salir a la luz a lo largo de los siglos. Los textos apócrifos han sido ignorados o incluso considerados peligrosos por las instituciones religiosas. Sin embargo, estos escritos contienen muchas de las enseñanzas más profundas y transformadoras de Jesús, especialmente en relación con la crucifixión y la resurrección.
Textos como el Evangelio de Tomás y el libro de Enoc ofrecen una visión más completa de la misión de Jesús, mostrando que su muerte y resurrección no solo fueron eventos históricos, sino metáforas espirituales que nos invitan a experimentar nuestra propia evolución interna. El Papa Francisco, en sus declaraciones más recientes, ha dejado claro que es hora de reconsiderar estos textos apócrifos. Según él, contienen claves que pueden ayudarnos a entender el verdadero propósito de la crucifixión y la resurrección. Estos textos no solo nos muestran un Jesús diferente al que estamos acostumbrados, sino que también nos invitan a ver la espiritualidad de una manera más profunda y menos dogmática. La muerte y resurrección de Jesús, según estos escritos, son modelos para nuestra propia transformación espiritual y no solo relatos históricos que debemos venerar desde lejos. Uno de los aspectos más interesantes de los textos apócrifos es que desafían la idea tradicional de la salvación como algo externo. En lugar de depender de una iglesia o institución para nuestra redención, estos textos sugieren que el poder de salvarnos está dentro de nosotros. En el Evangelio de Tomás, por ejemplo, Jesús dice que el reino de Dios está dentro de vosotros, lo que sugiere que todos tenemos el potencial de acceder a una mayor comprensión espiritual si seguimos el camino que Él nos mostró. Esta es una enseñanza radical que ha sido suprimida durante siglos. El libro de Enoc, por su parte, nos ofrece una visión cósmica de la crucifixión y la resurrección. En este texto, se habla de ángeles caídos que compartieron conocimientos prohibidos con los humanos, lo que llevó a la corrupción de la humanidad. Sin embargo, el Papa Francisco ha insinuado que estos conocimientos también contienen pistas sobre el verdadero propósito de la misión de Jesús. Según esta perspectiva, la crucifixión fue un acto cósmico destinado a restaurar el equilibrio espiritual roto por los ángeles caídos, y la resurrección fue la culminación de ese proceso. El Papa Francisco ha sido un defensor de la necesidad de revisar los textos sagrados a la luz de nuevas interpretaciones. Según él, las enseñanzas de Jesús no deben ser vistas como simples mandatos morales, sino como guías para una transformación interna. La crucifixión y la resurrección, según esta nueva comprensión, no son solo eventos físicos, sino metáforas para el proceso de despertar espiritual que todos podemos experimentar. Los textos apócrifos nos ofrecen las claves para entender este proceso. Este enfoque más profundo de la crucifixión desafía muchas de las creencias tradicionales sobre el sacrificio y la salvación. Durante siglos, la Iglesia ha presentado la crucifixión como un sacrificio necesario para redimir a la humanidad de sus pecados. Sin embargo, los textos apócrifos sugieren que la verdadera enseñanza de Jesús no se centra en el sufrimiento, sino en la transformación. Su muerte en la cruz fue un modelo para nuestra propia evolución espiritual, un proceso que todos podemos seguir si comprendemos las enseñanzas ocultas detrás de estos textos. El Papa Francisco ha señalado que la humanidad está ahora en un punto de su evolución espiritual en el que está lista para comprender estas enseñanzas más profundas. Según él, la crucifixión y la resurrección son modelos para la transformación interna, y los textos apócrifos nos ofrecen las herramientas para entender este proceso. La muerte de Jesús no fue solo un sacrificio por los pecados, sino una invitación para que todos sigamos su ejemplo y experimentemos nuestra propia resurrección espiritual. Si comprendemos esta verdad, podemos empezar a ver la crucifixión y la resurrección de una manera completamente nueva. Estos eventos no son solo relatos históricos que debemos aceptar sin cuestionar, sino metáforas para nuestra propia evolución espiritual. Jesús nos mostró el camino hacia una mayor comprensión de lo divino, y los textos apócrifos nos ofrecen las claves para seguir ese camino. Este es el verdadero mensaje detrás de la crucifixión, y ahora, gracias a las recientes revelaciones, esta verdad está comenzando a salir a la luz. En resumen, los textos apócrifos tienen una gran influencia en la nueva comprensión de la crucifixión y la resurrección. A través de ellos, podemos ver estos eventos no solo como sacrificios físicos, sino como metáforas para la transformación interna que todos podemos experimentar. La verdadera enseñanza de Jesús no se centra en el sufrimiento, sino en el despertar espiritual, y ahora, gracias a las revelaciones modernas, esta verdad está comenzando a salir a la luz. En los últimos años, ha habido un creciente interés en los textos que fueron excluidos del canon bíblico oficial, ya que muchos estudiosos y líderes religiosos creen que contienen enseñanzas valiosas que pueden enriquecer nuestra comprensión del cristianismo. El Papa Francisco, en particular,
ha destacado la importancia de revisar estos textos a la luz de la evolución espiritual que estamos experimentando hoy en día. Según él, el cristianismo moderno debe estar dispuesto a cuestionar las narrativas tradicionales y abrirse a nuevas interpretaciones que puedan ofrecer una mayor profundidad espiritual. Los textos apócrifos, como el Evangelio de Tomás y el libro de Enoc, nos muestran una versión de Jesús que es diferente de la figura tradicional que encontramos en los evangelios canónicos. En lugar de ser solo un Salvador que vino a redimirnos de nuestros pecados, Jesús aparece en estos textos como un maestro espiritual que vino a mostrarnos cómo despertar a nuestra verdadera naturaleza divina. Esta es una enseñanza radical que desafía las creencias tradicionales, pero que también tiene el potencial de transformar nuestra comprensión de la fe. El Papa Francisco ha insistido en que el cristianismo moderno debe ser más inclusivo y estar dispuesto a aceptar nuevas interpretaciones de las enseñanzas de Jesús. Según él, muchos de los textos apócrifos que fueron rechazados por la Iglesia en el pasado contienen claves para entender el verdadero mensaje de Cristo. Estos textos no solo nos ofrecen una visión más profunda de la crucifixión y la resurrección, sino que también nos invitan a ver la espiritualidad de una manera más personal y menos dogmática. Uno de los desafíos de aceptar estos textos olvidados es que contradicen muchas de las enseñanzas tradicionales de la Iglesia. Por ejemplo, el Evangelio de Tomás sugiere que la salvación no es algo que se nos da desde fuera, sino algo que debemos encontrar dentro de nosotros mismos. Jesús dice en este Evangelio, el que busca debe seguir buscando hasta que encuentre, y cuando encuentre, se conmocionará. Esta enseñanza desafía la idea de que la redención solo puede ser alcanzada a través de las instituciones religiosas y sugiere que todos tenemos el poder de acceder a lo divino por nuestra cuenta. El Papa Francisco ha sido criticado por algunos sectores conservadores de la Iglesia por su apertura hacia estos textos apócrifos, pero él ha dejado claro que es hora de que el cristianismo evolucione. Según él, la verdadera enseñanza de Jesús no debe ser limitada por las interpretaciones tradicionales, sino que debe ser vista como una invitación para que todos busquemos nuestra propia transformación espiritual. Los textos apócrifos, que han sido marginados durante siglos, pueden ofrecer las herramientas necesarias para esa transformación. El libro de Enoc, por ejemplo, ofrece una visión cósmica de la crucifixión y la resurrección, sugiriendo que estos eventos no solo fueron actos de redención moral, sino eventos cósmicos destinados a restaurar el equilibrio espiritual del universo. Esta perspectiva nos invita a ver la muerte y resurrección de Jesús no solo como eventos históricos, sino como metáforas para nuestra propia evolución espiritual. A través de su sacrificio, Jesús nos mostró el camino hacia una mayor comprensión de lo divino, y los textos apócrifos nos ofrecen las claves para seguir ese camino. La importancia de estos textos olvidados no puede ser subestimada. Nos invitan a ver la espiritualidad de una manera más personal y menos institucionalizada, sugiriendo que todos tenemos el poder de acceder a lo divino sin necesidad de intermediarios. Esta es una enseñanza poderosa que ha sido suprimida durante siglos, pero que ahora está comenzando a salir a la luz gracias a las revelaciones modernas y al liderazgo del Papa Francisco. Si aceptamos estas nuevas interpretaciones, podemos empezar a ver el cristianismo no solo como una serie de doctrinas a seguir, sino como un camino hacia la transformación interna. Los textos apócrifos nos ofrecen una visión más rica y profunda de la fe, mostrándonos que la verdadera enseñanza de Jesús no se centra en el sufrimiento, sino en el despertar espiritual. Este es el mensaje que ha sido suprimido durante siglos, y ahora, gracias a las revelaciones modernas, estamos comenzando a redescubrirlo. En resumen, los textos olvidados como el Evangelio de Tomás y el libro de Enoc tienen una importancia fundamental en el cristianismo moderno. Nos invitan a ver la crucifixión y la resurrección como metáforas para nuestra propia evolución espiritual y nos ofrecen las herramientas para alcanzar una mayor comprensión de lo divino. A medida que el cristianismo continúa evolucionando, es crucial que estemos dispuestos a aceptar estas nuevas interpretaciones y a buscar nuestra propia transformación interna. El cristianismo, como todas las grandes religiones, ha pasado por numerosas fases de evolución a lo largo de la historia. Desde su fundación hasta la actualidad, ha sido testigo de reformas, cismas y reinterpretaciones que han modificado su estructura y sus enseñanzas. Hoy, bajo el liderazgo del Papa Francisco, el cristianismo enfrenta un nuevo momento de transformación.
En su visión, la fe debe adaptarse a los tiempos modernos sin perder su esencia, lo que incluye abrirse a nuevas interpretaciones de las Escrituras y aceptar las verdades que han sido ocultadas durante siglos. El Papa Francisco ha sido un defensor incansable de la necesidad de modernizar ciertos aspectos de la Iglesia para hacerla más inclusiva y relevante en el mundo actual. Uno de sus esfuerzos más notables ha sido el de promover un diálogo más abierto sobre los textos apócrifos y las enseñanzas ocultas que contienen. Según él, estos textos ofrecen una visión más profunda de la misión de Jesús y pueden ayudarnos a comprender mejor el verdadero propósito de su sacrificio y resurrección. Esta es una enseñanza que, aunque radical, tiene el poder de transformar la forma en que entendemos el cristianismo. En sus discursos y declaraciones, el Papa Francisco ha insistido en que la verdadera misión de la Iglesia no es imponer dogmas rígidos, sino guiar a las personas hacia una mayor comprensión espiritual. Según él, Jesús no vino solo a redimirnos de nuestros pecados, sino a mostrarnos cómo podemos despertar a nuestra verdadera naturaleza divina. Esta es una enseñanza que ha sido suprimida durante siglos, pero que ahora está comenzando a salir a la luz gracias a las revelaciones modernas y al estudio de los textos apócrifos. Uno de los desafíos que enfrenta el Papa Francisco es la resistencia de los sectores más conservadores de la Iglesia, que ven sus esfuerzos por modernizar las enseñanzas como una amenaza a la tradición. Sin embargo, él ha dejado claro que el cristianismo no puede seguir siendo estático si quiere mantenerse relevante en el mundo moderno. Según él, la fe debe evolucionar para responder a las necesidades espirituales de las personas de hoy, lo que incluye aceptar nuevas interpretaciones de las Escrituras y abrirse a las verdades ocultas en los textos apócrifos. El Papa Francisco también ha insistido en que la Iglesia debe ser más inclusiva y acogedora, especialmente con aquellos que han sido marginados por las interpretaciones tradicionales de las enseñanzas de Jesús. Según él, la verdadera misión de Jesús no era condenar a las personas, sino mostrarles el camino hacia una mayor comprensión de lo divino. Este es un mensaje que ha sido distorsionado a lo largo de los siglos, pero que ahora está comenzando a ser redescubierto gracias a las revelaciones modernas y al liderazgo del Papa. A medida que el cristianismo continúa evolucionando bajo su liderazgo, es probable que veamos más cambios en la forma en que la Iglesia interpreta las enseñanzas de Jesús. Los textos apócrifos jugarán un papel clave en este proceso, ya que ofrecen una visión más completa y profunda de la misión de Cristo. Estos textos no solo nos invitan a ver la crucifixión y la resurrección como eventos históricos, sino como metáforas para nuestra propia evolución espiritual. El Papa Francisco ha señalado que uno de los grandes desafíos del cristianismo moderno es encontrar un equilibrio entre la tradición y la modernidad. Según él, la fe no debe ser vista como algo inmutable, sino como un camino de transformación continua. Esto incluye abrirse a nuevas interpretaciones de las Escrituras y aceptar las verdades que han sido ocultadas durante siglos. El estudio de los textos apócrifos nos ofrece las herramientas para seguir este camino y para descubrir nuevas formas de entender nuestra relación con lo divino. En resumen, el Papa Francisco está liderando una nueva fase de evolución en el cristianismo. Su enfoque en la inclusión, la modernización de las enseñanzas y la apertura a los textos apócrifos está transformando la forma en que entendemos la fe. A medida que el cristianismo continúa evolucionando, es probable que veamos más cambios en la forma en que interpretamos la crucifixión, la resurrección y la misión de Jesús. Bajo su liderazgo, el cristianismo está entrando en una nueva era de comprensión espiritual, una era en la que las enseñanzas ocultas finalmente están comenzando a salir a la luz. A lo largo de los siglos, la crucifixión de Jesús ha sido vista principalmente como un acto de sacrificio y sufrimiento físico por los pecados de la humanidad. Sin embargo, si analizamos este evento desde una perspectiva más profunda, descubrimos que la crucifixión no es solo un sacrificio físico, sino una metáfora poderosa para el proceso de transformación espiritual que todos podemos experimentar. A través de su muerte en la cruz, Jesús nos mostró cómo podemos morir a nuestras viejas formas de ser y renacer a una nueva vida de comprensión y conexión espiritual. El Papa Francisco ha hablado de la necesidad de reinterpretar la crucifixión como algo más que un acto de sufrimiento. Según él, la verdadera enseñanza de la crucifixión no se centra en el dolor físico, sino en el proceso de renacimiento espiritual que representa.
La muerte de Jesús fue un recordatorio de que todos podemos trascender nuestras limitaciones y acceder a una nueva conciencia espiritual si seguimos su ejemplo. Esta es una enseñanza poderosa que ha sido suprimida por las interpretaciones más tradicionales del cristianismo, pero que ahora está comenzando a salir a la luz en los textos apócrifos, como el Evangelio de Tomás. Encontramos una enseñanza similar. Jesús no habla de la crucifixión como un evento de sufrimiento, sino como un paso necesario en el camino hacia el despertar espiritual. Aquel que encuentre el sentido de su vida será sorprendido y se convertirá en el dueño de todo, dice en este Evangelio, sugiriendo que el verdadero propósito de la crucifixión no es el sacrificio, sino la revelación de nuestro propio poder espiritual. La crucifixión, entonces, es una metáfora para la muerte del ego y el renacimiento a una vida de mayor comprensión espiritual. Esta enseñanza ha sido suprimida porque empodera a los individuos. Si las personas comprendieran que todos tenemos el poder de renacer espiritualmente sin necesidad de intermediarios, las estructuras de poder que han dominado el cristianismo durante siglos perderían gran parte de su control. Este es uno de los motivos por los que la verdadera enseñanza detrás de la crucifixión ha sido distorsionada y presentada solo como un acto de sufrimiento físico. Sin embargo, los textos apócrifos y las recientes revelaciones del Papa Francisco nos están ayudando a redescubrir esta verdad oculta. El Papa Francisco ha señalado que la crucifixión de Jesús no debe ser vista solo como un sacrificio por los pecados, sino como una lección sobre el proceso de transformación interna. Según él, Jesús nos mostró cómo podemos dejar atrás nuestras viejas formas de ser y renacer a una nueva vida de comprensión espiritual. Este es el verdadero propósito de la crucifixión y es una enseñanza que tiene el poder de transformar no solo nuestra comprensión de la fe, sino también nuestra propia vida espiritual. La crucifixión, entonces, no fue solo un evento histórico, sino un modelo para nuestra propia evolución espiritual. A través de su muerte en la cruz, Jesús nos mostró el camino hacia una nueva vida de comprensión y conexión con lo divino. Esta es una lección que todos podemos aplicar en nuestras propias vidas si estamos dispuestos a dejar atrás nuestras limitaciones y abrirnos a una nueva forma de existencia. La verdadera enseñanza de la crucifixión no se centra en el sufrimiento, sino en el renacimiento espiritual que todos podemos experimentar. Este enfoque más profundo de la crucifixión desafía muchas de las creencias tradicionales sobre el sacrificio y la redención. Durante siglos, se nos ha enseñado a ver la crucifixión como un acto de sufrimiento necesario para redimir a la humanidad. Sin embargo, los textos apócrifos nos ofrecen una perspectiva diferente. Nos invitan a ver la crucifixión como un proceso de transformación interna, un camino que todos podemos seguir si comprendemos el verdadero significado de la muerte de Jesús. El Papa Francisco ha insistido en que el cristianismo moderno debe estar dispuesto a aceptar nuevas interpretaciones de las Escrituras y abrirse a las enseñanzas ocultas que han sido suprimidas durante siglos. Según él, la crucifixión de Jesús es una metáfora para el proceso de despertar espiritual que todos podemos experimentar. Esta es una enseñanza que tiene el poder de transformar nuestra comprensión de la vida y la espiritualidad y que está comenzando a salir a la luz gracias a las recientes revelaciones. En resumen, la crucifixión de Jesús es mucho más que un sacrificio físico. Es una metáfora para la transformación espiritual, un proceso que todos podemos experimentar si estamos dispuestos a dejar atrás nuestras limitaciones y renacer a una nueva vida de comprensión y conexión con lo divino. Esta es la verdadera enseñanza detrás de la crucifixión y ahora, gracias a las revelaciones modernas, esta verdad está comenzando a ser redescubierta. La resurrección de Jesús ha sido vista tradicionalmente como un evento físico milagroso, un triunfo sobre la muerte y una señal de que aquellos que creen en él también experimentarán la vida eterna. Sin embargo, si analizamos la resurrección desde una perspectiva más espiritual, descubrimos que este evento tiene un significado mucho más profundo. La resurrección no es solo un milagro físico, sino una metáfora para el proceso de iluminación espiritual que todos podemos experimentar en nuestra propia vida. El Papa Francisco ha mencionado en varias ocasiones que la resurrección de Jesús no debe ser vista únicamente como un evento milagroso, sino como una lección sobre el proceso de transformación interna. Según él, la resurrección simboliza la capacidad de todos los seres humanos para superar sus limitaciones terrenales y acceder a una mayor comprensión de lo divino.
La resurrección no es solo una promesa de vida después de la muerte, sino una invitación para que todos sigamos el camino de Jesús y experimentemos nuestra propia resurrección espiritual. En los textos apócrifos, como el Evangelio de Tomás, encontramos enseñanzas que respaldan esta interpretación. Jesús dice, cuando hagáis de los dos uno, os convertiréis en hijos del hombre, lo que sugiere que la verdadera resurrección no es solo física, sino un proceso de unificación entre lo humano y lo divino dentro de nosotros mismos. Este es el verdadero significado de la resurrección, un renacimiento espiritual que todos podemos experimentar si seguimos el ejemplo de Jesús. El Papa Francisco ha insistido en que la resurrección debe ser vista como una metáfora para el proceso de iluminación espiritual. Según él, Jesús nos mostró que la verdadera vida no comienza después de la muerte física, sino cuando despertamos a nuestra verdadera naturaleza divina. La resurrección, entonces, es un recordatorio de que todos tenemos el poder de superar nuestras propias limitaciones y renacer a una nueva vida de comprensión y conexión espiritual. Esta es una enseñanza que desafía las creencias tradicionales sobre la resurrección, pero que tiene el potencial de transformar nuestra comprensión de la fe. Esta visión de la resurrección como un proceso de iluminación espiritual ha sido suprimida durante siglos porque empodera a los individuos. Si las personas comprendieran que todos tienen el poder de experimentar su propia resurrección espiritual sin necesidad de intermediarios, las estructuras de poder que han dominado el cristianismo durante siglos perderían gran parte de su control. Este es uno de los motivos por los que la verdadera enseñanza detrás de la resurrección ha sido distorsionada y presentada solo como un evento físico milagroso. El Papa Francisco ha señalado que la resurrección de Jesús es una metáfora para el proceso de despertar espiritual que todos podemos experimentar. Según él, la verdadera enseñanza de la resurrección no se centra en la victoria sobre la muerte física, sino en la capacidad de cada ser humano para superar sus limitaciones y acceder a una mayor comprensión de lo divino. Este es el verdadero mensaje detrás de la resurrección, y es una enseñanza que tiene el poder de transformar no solo nuestra comprensión de la fe, sino también nuestra propia vida espiritual. La resurrección, entonces, no es solo un evento milagroso que ocurrió hace 2000 años, sino un proceso que todos podemos experimentar en nuestras propias vidas. Si comprendemos esta verdad, podemos empezar a ver la resurrección no como un evento aislado, sino como una invitación para que todos sigamos el camino de Jesús y experimentemos nuestra propia transformación interna. Este es el verdadero propósito de la resurrección y es una enseñanza que está comenzando a salir a la luz gracias a las recientes revelaciones del Papa Francisco y los textos apócrifos. Este enfoque más profundo de la resurrección desafía muchas de las creencias tradicionales sobre la vida después de la muerte. Durante siglos, se nos ha enseñado a ver la resurrección como un evento milagroso que garantiza la vida eterna para los creyentes. Sin embargo, los textos apócrifos nos invitan a ver la resurrección como un proceso de iluminación espiritual, un renacimiento interno que todos podemos experimentar si comprendemos el verdadero significado de la muerte y resurrección de Jesús. En resumen, la resurrección de Jesús es mucho más que un evento físico milagroso. Es una metáfora para el proceso de iluminación espiritual que todos podemos experimentar en nuestras propias vidas. A través de su resurrección, Jesús nos mostró que la verdadera vida comienza cuando despertamos a nuestra naturaleza divina y superamos nuestras limitaciones terrenales. Este es el verdadero propósito de la resurrección, y ahora, gracias a las revelaciones modernas, esta verdad está comenzando a salir a la luz. Uno de los aspectos más fascinantes de los textos apócrifos, como el libro de Enoc, es su mención de los ángeles caídos, también conocidos como los vigilantes, y su relación con la historia de la humanidad. Según estos textos, los ángeles caídos descendieron a la tierra y compartieron conocimientos prohibidos con los humanos, lo que llevó a la corrupción de la humanidad. Sin embargo, el Papa Francisco ha insinuado que estos conocimientos también contienen claves para entender el verdadero propósito de la crucifixión y la resurrección de Jesús. En el libro de Enoc, se habla de cómo estos ángeles caídos trajeron conocimientos que incluían ciencias, artes, astrología y magia, conocimientos que estaban reservados solo para los seres celestiales. Este conocimiento llevó a la humanidad a la corrupción, pero también abrió la puerta a una nueva comprensión del cosmos y de nuestra propia naturaleza espiritual.
El Papa Francisco ha sugerido que estos conocimientos prohibidos, aunque peligrosos, también contienen pistas sobre la verdadera naturaleza de la vida y la muerte, y cómo podemos acceder a una mayor comprensión espiritual. El sacrificio de Jesús, entonces, puede verse como una restauración de ese equilibrio espiritual que se rompió cuando los ángeles caídos compartieron estos conocimientos prohibidos. A través de su crucifixión y resurrección, Jesús nos mostró cómo podemos utilizar ese conocimiento para superar nuestras limitaciones espirituales y reconectar con lo divino. Los textos apócrifos, como el libro de Enoc, contienen enseñanzas que nos ayudan a entender cómo podemos aplicar estos conocimientos en nuestra propia vida. El Papa Francisco ha insistido en que la humanidad está ahora en un punto de su evolución espiritual donde puede manejar este conocimiento sin caer en la corrupción, como ocurrió en el pasado. Según él, la crucifixión y la resurrección de Jesús fueron actos cósmicos destinados a restaurar el equilibrio espiritual roto por los ángeles caídos. Y ahora estamos listos para utilizar ese conocimiento para nuestra propia evolución espiritual. En el Evangelio de Tomás, Jesús también habla de la importancia de buscar el conocimiento oculto. Aquel que busca, encontrará, y cuando encuentre, se maravillará y reinará sobre todo, dice en este Evangelio, sugiriendo que el verdadero poder espiritual no se encuentra en las enseñanzas tradicionales, sino en la búsqueda interna del conocimiento que ha sido suprimido. Esta es una enseñanza que ha sido distorsionada durante siglos, pero que ahora está comenzando a salir a la luz gracias a las revelaciones del Papa Francisco. Este conocimiento oculto no solo se refiere a la ciencia o la magia, sino también a la comprensión de nuestra propia naturaleza espiritual. Los ángeles caídos, según el libro de Enoc, trajeron conocimientos que, aunque peligrosos, también ofrecían una llave para comprender nuestra verdadera esencia. Jesús, a través de su sacrificio, nos mostró cómo podemos utilizar ese conocimiento para renacer a una nueva vida de comprensión espiritual. La importancia de este conocimiento oculto ha sido suprimida porque empodera a las personas. Si la humanidad comprendiera que todos tenemos el poder de acceder a este conocimiento y utilizarlo para nuestra propia evolución espiritual, las estructuras de poder que han dominado el cristianismo durante siglos perderían gran parte de su control. Este es uno de los motivos por los que los textos apócrifos han sido marginados durante tanto tiempo, pero ahora están comenzando a ser redescubiertos. En resumen, el papel de los ángeles caídos y el conocimiento oculto es clave para entender el verdadero propósito de la crucifixión y la resurrección. A través de su sacrificio, Jesús nos mostró cómo podemos utilizar este conocimiento para superar nuestras limitaciones y acceder a una mayor comprensión espiritual. Este es el verdadero mensaje detrás de la historia de los ángeles caídos, y ahora, gracias a las revelaciones modernas, esta verdad está comenzando a salir a la luz. A medida que llegamos al final de este viaje de exploración sobre las enseñanzas ocultas de la crucifixión y la resurrección de Jesús, es importante reflexionar sobre la magnitud de lo que hemos descubierto. Las enseñanzas apócrifas, las revelaciones del Papa Francisco y la interpretación más profunda de los textos sagrados nos han mostrado una visión radicalmente diferente de lo que siempre se nos ha enseñado. Jesús no solo murió para redimir a la humanidad de sus pecados, su sacrificio fue un acto cósmico con el propósito de despertar a la humanidad a su verdadero potencial espiritual. El Papa Francisco ha insistido en que el cristianismo debe abrirse a nuevas interpretaciones de las enseñanzas de Jesús y que el tiempo ha llegado para que la humanidad comprenda la verdadera naturaleza de la misión de Cristo. Según él, la crucifixión no fue solo un acto de sufrimiento físico, sino un modelo para nuestra propia transformación espiritual. La resurrección no es solo un milagro, sino una invitación para que todos sigamos el camino de Jesús y experimentemos nuestra propia resurrección interna. Este es el verdadero legado de Jesús y ahora está comenzando a salir a la luz. Los textos apócrifos, como el Evangelio de Tomás y el libro de Enoc, nos ofrecen claves importantes para comprender este proceso de despertar espiritual. Nos muestran a un Jesús que no solo era un redentor, sino un maestro que vino a revelarnos que todos tenemos el poder de conectarnos con lo divino. Su muerte y resurrección no fueron simples actos de redención, sino lecciones sobre cómo todos podemos morir a nuestras viejas formas de ser y renacer a una nueva vida de comprensión espiritual. La crucifixión, entonces, es una metáfora para el proceso de dejar atrás nuestras limitaciones terrenales y acceder a una mayor conciencia espiritual.
Jesús nos mostró el camino hacia la iluminación y los textos apócrifos nos ofrecen las herramientas para seguir ese camino. La resurrección, por su parte, es una invitación para que todos experimentemos nuestra propia transformación interna, despertando a nuestra verdadera naturaleza divina. Esta es la enseñanza que ha sido suprimida durante siglos, pero que ahora está comenzando a ser redescubierta. El Papa Francisco ha sido un defensor firme de la necesidad de modernizar el cristianismo y de abrirse a las enseñanzas que han sido suprimidas durante siglos. Según él, la humanidad está ahora en un punto de su evolución espiritual donde está lista para recibir estas verdades ocultas. La crucifixión y la resurrección son más que simples eventos históricos, son metáforas para el proceso de despertar espiritual que todos podemos experimentar si seguimos el ejemplo de Jesús. Uno de los mensajes más importantes que surgen de estas revelaciones es que el verdadero poder espiritual no se encuentra en las instituciones religiosas, sino dentro de nosotros mismos. Jesús nos mostró que el reino de Dios está dentro de cada uno de nosotros y que no necesitamos intermediarios para acceder a lo divino. Esta es una enseñanza que ha sido distorsionada por las instituciones religiosas para mantener el control, pero ahora está siendo redescubierta gracias a las revelaciones modernas. El conocimiento oculto, transmitido por los ángeles caídos en el libro de Enoc y preservado en los textos apócrifos, nos muestra que la verdadera comprensión de la vida y la muerte va mucho más allá de lo que siempre hemos creído. Jesús, a través de su sacrificio, nos mostró cómo podemos utilizar ese conocimiento para despertar a una nueva vida de comprensión espiritual. Esta es la enseñanza que ha sido suprimida, pero que ahora está comenzando a salir a la luz gracias al liderazgo del Papa Francisco y al redescubrimiento de los textos apócrifos. En resumen, la crucifixión y la resurrección de Jesús son mucho más que eventos históricos. Son metáforas para el proceso de despertar espiritual que todos podemos experimentar si seguimos el ejemplo de Cristo. A través de su sacrificio, Jesús nos mostró el camino hacia una nueva vida de comprensión y conexión espiritual, y ahora, gracias a las revelaciones modernas y los textos apócrifos, esta verdad está comenzando a ser redescubierta. El legado de Jesús no es solo su sacrificio físico, sino su invitación para que todos despertemos a nuestra verdadera naturaleza divina. Este es el verdadero propósito de su muerte y resurrección, y es una enseñanza que tiene el poder de transformar no solo nuestra comprensión de la fe, sino también nuestra propia vida espiritual. A medida que más personas comienzan a cuestionar las narrativas tradicionales, esta verdad oculta está comenzando a salir a la luz. ¿Estás listo para aceptar esta nueva comprensión y comenzar tu propio proceso de despertar espiritual? Hemos llegado al final de este viaje de revelación y ahora es tu turno de reflexionar sobre lo que has aprendido. Las enseñanzas de Jesús, tal como han sido reveladas por el Papa Francisco y los textos apócrifos, tienen el poder de transformar tu vida espiritual de una manera profunda. Si este video te ha hecho cuestionar lo que siempre has creído, o si sientes que estás a punto de descubrir algo más profundo, este es el momento de actuar. Te invito a que tomes este conocimiento y lo apliques en tu propia vida. Jesús no vino solo para salvarnos de nuestros pecados, vino para mostrarnos cómo despertar a nuestra verdadera naturaleza divina. La crucifixión y la resurrección no son solo eventos que debemos recordar, sino caminos que debemos seguir. Ahora que conoces esta verdad, ¿qué vas a hacer con ella? No olvides suscribirte a nuestro canal, darle me gusta a este video y compartirlo con aquellos que creas que necesitan escuchar este mensaje. Estamos en una misión de descubrimiento espiritual y queremos que seas parte de ella. Juntos, podemos seguir desenterrando las verdades ocultas que han sido suprimidas durante siglos y experimentar nuestra propia resurrección espiritual. Gracias por acompañarnos en este viaje y recuerda, el despertar espiritual está al alcance de todos nosotros. El momento es ahora.